datos como el DANE, que es pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y que no solamente ha empezado a vernos como un sector interesante, sino también como la posibilidad de empezar a generar información desde el dato, que como todos sabemos o debemos tener en el radar, el dato es el que nos permite tomar decisiones acertadas en nuestra actividad diaria, en la planeación, en el pequeño, mediano y largo plazo. Es saber cómo se viene comportando nuestro sector y también saber desde la generalidad de ese comportamiento, en este caso de la mortalidad en lo que va corrido del 2025, es irla bajando un poco o asentando un poco hacia nuestras regiones. ¿Cuántos fallecimientos ha habido? En qué ciudad, en qué regiones es donde más mortalidades hay, cuál es la causa de fallecimiento, y pues como algunos otros detalles, en qué regiones cuesta más el servicio funerario, etcétera, cuántos servicios pueden ser directos, cuántos de previsión exequial, tener como toda esa información que lógicamente nos permite a nosotros saber en qué lugar estamos, eh, y saber también cuáles pueden ser nuestras estrategias comerciales, nuestras estrategias de posicionamiento de marca, estrategias para la prestación del servicio. Entonces, Mario, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Nosotros por este lado estaremos pendientes de darle ingreso a las personas que lo vayan solicitando. Tan pronto se termina esta jornada, lo podremos tener también en nuestro canal de YouTube para que sea un tema de consulta en el momento que lo requieran. Muchísimas gracias y bienvenido, Mario. Y bienvenidos todos. Muchas gracias, María del Pilar. Todos muy, muy bienvenidos. Realmente para mí es un honor volver a compartir espacio en esta mesa y con grandes aportes definitivamente que hemos empezado a realizar desde CIEX, desde la ascensión para el sector funerario. Dejarles en claro que cada día nos estamos enamorando muchísimo más del sector y algo que recalcaba muy, muy bien María del Pilar y es empezar a acompañar nuestras decisiones con los datos y cómo se está comportando nuestro sector a nivel nacional. Definitivamente es una obsesión que estamos teniendo desde CIEX y que día a día seguimos trabajando para que este proyecto, que ya es una realidad, pues siga avanzando a pasos agigantados. Por ahí alguien que nos solicitaba alguna información en algún momento y con el cual pudimos o tuvimos la oportunidad de hablar, nos decía, CIEX es un niño que nació grande, nacimos con información de todo el sector, con información de defunciones, estábamos uniendo información de diferentes fuentes, hospitales, secretarías de salud y demás, para poder empezar a tener esa información. Entonces nacimos grandes y queremos seguir aportando, obviamente, con el apoyo de todos. Como bien lo decimos, CIEX no es solamente Remanso, CIEX no es la Ascensión, CIEX somos todos los del sector que dentro de todo estamos haciendo una agremiación grande a través del dato, que es lo que queremos profesar en ese momento. Voy a compartirles pantalla, por favor me confirman cuando les estén viendo. Vamos a ponernos por aquí. Listo. Vamos a empezar a hablar en este espacio sobre una perspectiva de la mortalidad que se ha tenido en este 2025. Recordemos que estas cifras, las cifras oficiales, pues nos las proporciona
el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, que es el DANE. Sin embargo, ellos están presentando varios retrasos frente a esa información. Llevan inclusive la última o el último boletín oficial publicado por ellos fue hasta octubre del año 2024. Igual hicimos unas proyecciones, que es básicamente la potencia de ese centro de investigación. Pero antes de continuar con la presentación, les quiero mostrarles un pequeño video para que volvamos a ponernos en contexto 100% de lo que es CIEX, 2 minuticos contándoles lo que realizamos. ¿Cómo puede una industria tomar decisiones clave si no conoce ¿Me sus confirman propias si lo cifras? escuchan? Desde el corazón estratégico de la ascensión nace CIEX. Sí, señor. El primer industria tomar decisiones clave si no conoce sus propias cifras. Desde el corazón estratégico de la ascensión nace CIEX. El primer centro de investigación exequial de Colombia. Un epicentro donde los datos se transforman en conocimiento y el conocimiento en decisiones que dignifican la industria funeraria. El sector exequial carecía de información clara. Las decisiones se tomaban sin datos que respaldaran el camino. Así nació nuestro símbolo, la paloma construida con datos, inteligencia y propósito, conectando a más de 2.300 organizaciones del sector exequial y del sector salud, promoviendo decisiones empresariales y políticas sociales basadas en datos. Hemos llevado el mensaje a convenciones, webinars, al metaverso y más allá. El metaverso fue el escenario, CIEX el protagonista. Hablemos con significado, el espacio donde las voces más influyentes del sector se encuentran. CIEX abrió la conversación. ¿Por qué los datos son clave en el sector exequial? Es muy importante que tengamos información institucional. Hoy seguimos construyendo la primera biblioteca colaborativa del sector exequial, un espacio donde el conocimiento es de todos, para todos. Un potencial grandísimo para trabajarlo en el país, en forma positiva y proactiva. La información es la base de todo y para apoyar las iniciativas que vengan pues de manera individual o colectiva. Porque trascender es más que innovar, es dejar un legado donde cada dato cuenta y cada decisión honra la vida. CIEX, donde la innovación y los datos dan vida a las decisiones. ¿Cómo puede una industria? Bueno, esto es CIEX. Nuevamente a todos darles la bienvenida a este espacio. Me presento ahora sí formalmente. Mi nombre es Mario Alejandro Gasca, soy el especialista de negocios inteligentes de la Ascensión S.A. y cofundador de este proyecto CIEX que seguimos promulgando, divulgando a nivel nacional justamente para tener pues esta visibilidad que queremos que siga el sector funerario teniendo a nivel nacional. Lo decía María del Pilar y lo veíamos en algunas presentaciones, quienes ya nos han acompañado, veamos este mismo slide, como el DANE y el CEN, que es el Centro Estadístico Nacional, el sistema, perdón, cómo puede el DANE y el CEN contribuir a la captura de los datos de nuestro sector. Lo veíamos en aquel momento y básicamente fue un compromiso que se adquirió desde CIEX, que además de recolectar los datos que ellos proporcionan y que son estadísticas 100% oficiales del Estado, pues cómo podíamos nosotros como sector, como agremiación Remanso, como proyecto CIEX, ingresar a la conformación de esas mesas sectoriales o inclusive a la elaboración de la encuesta nacional de hogares colombianos o lo que nosotros llamamos el censo. Perdónenme un momento que siento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, Mario. señor. Es que creo que se me colgó por aquí algo. Listo. Decíamos que dentro de lo que queremos es ¿Cómo puede? llegar a esa encuesta de hogares colombianos donde qué genial sería para nosotros como sector poder tener la información,
lo más actualizada posible de más del 90% de los hogares colombianos en Colombia, saber que llegue este encuestador del DANE a su casa, pregunte si hay o si cuenta su núcleo familiar usted con un plan de previsión exequial, si ha utilizado servicios funerarios, las alternativas, inclusive empezar a preguntar a los hogares colombianos cuál es su preferencia de destino final, ¿sí? Poder capturar toda esta información. Digamos que hace 6, 7 meses que estábamos planteando el proyecto, que nos encontrábamos en este mismo espacio presentando estos slides, mostrando cómo se conforman esas mesas sectoriales dentro del DANE y dentro del Sistema Estadístico Nacional, pues decíamos, ¿cómo podemos entrar aquí, donde dicen empresas del sector privado? ¿Cómo podemos ingresar a ese lado? Pues queremos, como lo decía María del Pilar iniciando, pues contarles que ya hemos tenido esos acercamientos como proyecto y como agremiación Remanso, obviamente, para que hagamos parte de esa mesa sectorial. Empecemos como sector, tener esa vocería por parte de la Corporación Remanso para que se nos tenga incluido en esta parte estadística. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando dos frentes con el DAN y con el CEN. Uno es que la información estadística que genera directamente CIEX se pueda convertir en estadística oficial de la nación. Ese es un proceso, un trabajo que estamos realizando constantemente y adicional que el trabajo de todo el sector, pues con bandera de la agremiación Remanso, pues puede estar presente ya en esas mesas sectoriales para la elaboración de estas baterías de preguntas que se van a realizar en las encuestas de hogares colombianos. Ya estamos invitados para el mes de noviembre como invitados, valga la redundancia. Sin embargo, pues vamos a seguir con esa potencia, con la insistencia, tocando la puerta, seguir entrando para que ese sueño de que en la encuesta o el censo de hogares colombianos del 2027, sí señor, 2027 vamos a tener un próximo censo nacional, pues puede estar incluido el, la batería de preguntas del sector exequial o del sector salud como último eslabón que somos nosotros en esa mesa. Entonces, antes de iniciar con los datos, queríamos pues, comentarles esa parte de que de una u otra forma han sido los compromisos que se han adquirido desde CIEX, desde Corporación Remanso y que queremos, como siempre lo he dicho, querer seguir visibilizando el sector a nivel nacional para poder aportar esas políticas públicas y mil cosas que más, mil cosas más que podríamos hacer, obviamente al tener información mucho más acertada. Ya entrando en tema de los datos, sabemos todos y ha sido la constante al momento de la exposición de los datos, el desafío completo que se tienen en la captura de esta información. Pues 2025 no ha sido una excepción. Hoy en día no encontramos todavía cifras oficiales, como le decía hace un momento, por diferentes entidades. Hay estimados, hay unas proyecciones, hay unas cifras preliminares y desde CIEX, con ese trabajo, ese embudo de recolectar la información de las diferentes fuentes de información, pues hemos seguido trabajando para poderlo presentar en este espacio. Me confirman si ven la siguiente gráfica. ¿Ahí están viendo la gráfica? Sí, perfecto. Listo. Hablamos que en cifras preliminares, perdón, cifras preliminares y, perdónenme un momento, yo me acomodo por aquí, listo. Cifras preliminares tanto de las diferentes fuentes que les contamos nos dicen que para finales de junio, o sea, el primer semestre
del 2025 llevábamos 145.635 muertes aproximadamente. Los primeros 6 meses, Colombia registró alrededor de esas 140.000 defunciones, ¿sí? Todas son cifras preliminares, bien les comento, de diferentes entidades y diferentes, mm, ¿cómo decirlo? Proyecciones o fórmulas matemáticas que se hacen para estimar dependiendo pues de lo que en cada región o en cada departamento se reporta de manera ya sea oficial o extraoficial, ¿cierto? Esta sí, pero si nosotros vemos, pues esta cifra es muy coherente con la tendencia reciente, tanto del año 2024 como de años anteriores, donde veíamos que a final del 2024, con la proyección, ¿no? Teniendo en cuenta también que cifras oficiales del Estado tenemos hasta octubre del 2024, pero si vemos el 2024 finalizó con un promedio también de 275.000, 273.000 muertes no fetales, ¿cierto? A nivel nacional, correspondiendo, haciendo un promedio simple de 14.400 aproximadamente en el primer, perdón, unas 148.000 también en ese primer semestre del 2024. Entonces, digamos que sí nos hace mucha coherencia que hemos mantenido de una u otra forma, pues esa tasa de mortalidad en este 2025 de acuerdo a esos datos preliminares. ¿Sí? Hacemos un zoom a las muertes no violentas, donde vemos que 14.464, estas cifras son mucho más acertadas, dado de que son proporcionadas directamente por medicina legal. Ya vamos a hacer un zoom. Hicimos un símil entre información que comparte también mensualmente la Policía Nacional y un informe mensual que envía o genera el Departamento de Medicina Legal en el país, ¿cierto? De esas 14.464 muertes violentas o causas externas o no naturales, como las clasifica también el DANE, eh, implica que aproximadamente el 10% de las defunciones que llevamos estimadas o que llevábamos hasta el cierre del primer semestre obedecieron completamente a esas muertes no violentas, ¿sí? Proporción similar que también se observaba en el 2024, donde veíamos que de esas aproximadamente 280.000 muertes con las que finalizamos el 2024, pues no naturales o violentas fueron 27.564. Tenemos un leve incremento también de esas muertes violentas en ese comparativo. Entonces, aquí queremos pues hacer ese zoom a las muertes no naturales o violentas que han ocurrido en este primer semestre del 2025, dejando claro pues de que son las cifras mucho más acertadas a las cuales se ha logrado tener o la fuente oficial completamente pública en este momento. Hablamos que la tendencia mensual de muertes violentas reportadas, comprendidas en este primer semestre del 2025, la vamos a comparar con el 2024. Se observa un aumento interanual muy moderado, ¿cierto? En la mayoría de los meses, con febrero del 2025 por debajo del año anterior, según pues estos datos que nos proporciona Medicina Legal. Sin embargo, los demás meses de este año hemos registrado más muertes violentas que el año pasado, haciendo pues ese símil directamente de los dos semestres, del 2025 y del 2024. Cabe destacar que pues, los fallecimientos por causas naturales tienden a mostrar variaciones estacionales más proporcionadas, por ejemplo, a picos de mortalidad por infecciones respiratorias en la temporada de lluvias, por esos patrones que no se reflejan directamente en las muertes violentas, pero que como decimos todavía se encuentra completamente en estudio y que estamos recopilando todos esos datos por si el DANE no tiene la cifra a cierre de este tercer trimestre del 2025,
pues ya poder nosotros generar completamente la información, ¿sí? Basados obviamente en toda la información que se encuentra de las diferentes fuentes y poder trabajar pues en la segunda edición de CIEX o de la caracterización del sistema funerario del país para poderlo presentar también a finales de este mes, perdón, de este año. Ya para finalizar esta parte del comparativo del semestre, pues vemos consistencia con las variaciones de los meses, a pesar de que en el 2025 pues sí existe una alza frente a las muertes no naturales presentadas en el año anterior. Aquí un momento. Listo, continuemos. De esas muertes no naturales o muertes violentas, ¿cierto? En números absolutos, los homicidios fueron la principal causa de esas muertes violentas o no naturales. Hasta el momento o hasta ese momento, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal nos mostraban que 7.049 víctimas entre enero y junio del 2025 fueron por homicidios. Es decir, que más o casi la mitad de las muertes violentas corresponden a interacciones contra la vida personal, homicidios, incluido actos de violencia interpersonal y actos criminales, como lo tipifica el Instituto de Medicina Legal. En segundo lugar, tenemos las muertes en eventos de transporte. Importante, también la Secretaría de Salud de Bogotá emitió todo un comunicado sobre esas muertes. También interesante, podemos hacerle un zoom en algún momento de cómo ocurren o cuál es la población que se está viendo mucho más afectada en esos accidentes de transporte. Por el momento, como les digo, solamente en Bogotá o seguir contactando a las diferentes secretarías de salud para tener esa información mucho más a fondo a nivel nacional también. Vemos que esos eventos de transporte tienen Mario, acá quiero pues como hacer una intervención. Fíjense que si en lo que va corrido del año tenemos 14.464 muertes no naturales, o sea, por causas violentas, y dice que el 27% de estas muertes son de accidentes de tránsito o con temas pues del transporte, que son 3.976. Aquí es importante que nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver con el SOAT y pues como con esos seguros que también son, digamos que situaciones que tienen que ver con nuestra actividad funeraria. Entonces, si tienen previsión exequial, pero también tienen un seguro, si nosotros como funerarios podríamos entrar a fortalecer nuestras campañas de amor por la vida y que tenga que ver como con esos temas de prevención de los accidentes de tránsito, tanto de conductores como de peatones, de ciclistas, de motociclistas, etcétera, porque pues son los medios de transporte que hoy por hoy estamos viendo pues como que proliferan. Igual para el caso de Bogotá y de las ciudades grandes del transporte pues con patineta. Entonces, creo que a eso es a lo que debemos también apuntarle cuando tenemos claros estos datos. Aquí dice que el 49% corresponde a homicidios, o sea, 7.049 muertes en lo que va corrido del año y el 9% a suicidios. Fíjense que el tema de los suicidios también merece todo nuestro apoyo y merece toda la pena que hagamos parte como de esas campañas de prevención, de generar alertas. Es una muy buena oportunidad para que hagamos de pronto alianzas con las secretarías de salud, con las comunidades educativas y pues como con esos sectores de la comunidad
con los que podemos hacer esas alianzas para prevenir este tipo de fallecimientos. De esa manera, también empezamos a ser visibles de una manera distinta ante nuestra sociedad. Entonces, pues como que quería hacer ese aporte. Adelante, Mario. Muchas gracias, María del Pilar. Sí, efectivamente también quiero detenerme, era algo que tenía ya pensado comentarlo también, estos datos o haciendo este zoom completo a las defunciones o muertes no naturales, violentas, como se catalogan dependiendo de la entidad, pues debe ser también un referente y hacemos este zoom grande en CIEX el día de hoy, no solamente por tener estas cifras oficiales, sino también para seguir con la invitación que se hace desde la agremiación Remanso y en todo lado de trabajar en nuestros rituales, ¿sí? Trabajar también en la profesionalización de nuestro sector. Al nosotros tener unas cifras de muertes no violentas elevadas y que, como hemos visto hasta el momento en la presentación, continúan a la tendencia en alta comparado con años anteriores, pues tener la profesionalización en todo el tema de tanatopraxia, tanatopractor, tanatoestética, pues es también realmente valioso e importante que yo pueda ver en mi sector, en mi departamento, en mi municipio, alrededores, cómo se están comportando este tipo de muertes violentas y cómo puedo yo aportar como industria desde mi pequeña, mediana, grande empresa, pues justamente a alivianar el duelo en estos momentos difíciles, brindando pues un servicio profesional de excelente calidad, ya estando preparado con estas cifras. También es parte de el por qué seguimos haciendo Zoom en estas muertes no violentas, incentivando, motivando a que sigamos pues con esa profesionalización. Cerrando el paréntesis y continuando entonces con los datos, vemos también el tema de las estadísticas, la brecha que existe y que ha existido de acuerdo a la historia en los datos de la mortalidad de esas muertes violentas por género. Las estadísticas revelan una brecha enorme por sexo en la que las muertes violentas, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres. Del total de este corrido del año, esas 14.464 muertes violentas, aproximadamente el 86 ocurrieron en hombre y solo alrededor del 14, 13.7 fueron mujeres. Esos números estiman que aproximadamente unos 12.477 hombres fallecieron por esas causas violentas frente a un poco más de 1.900 mujeres. Una pequeña fracción indeterminada también hay por medicina legal, pues que no hace mucha referencia frente a los datos, mucha diferencia, perdón. El periodo analizado, bueno, esta disparidad grande que se refleja en los datos en las subcategorías de hombre y mujer, ¿cierto? Entre víctimas de homicidio se ve también grandísimo reflejado en estos informes de medicina legal. Sin embargo, vemos que, les decía hace un momento, eh, veíamos que más de 6.700 fueron muertes por homicidio, ¿cierto? De esos cuales 6.509 fueron en hombres y solamente 553 en mujeres, es decir, que los hombres representamos más del 90% de los homicidios y son unas tendencias similares a los de accidentes de tránsito, donde vemos que 3.257 fueron hombres y 718 fueron mujeres, ¿sí? Suicidios vemos el mismo comportamiento, 1.085 fueron hombres, 267 mujeres se quitaron la vida en este primer semestre del 2025, lo que indica que aproximadamente 4 de cada 5 suicidios corresponden al sexo masculino. Ven, se me perdió acá. Ese mercado predominó en las víctimas masculinas. Vemos que
pues esta brecha grande se mantiene desde años anteriores y lo que va del año no sigue siendo una excepción. Ya estamos esperando en esa segunda caracterización y esa segunda entrega, pues hacer mucho más zoom, ¿cierto? Porque se registran porcentajes. Algo muy importante y es que en este primer semestre se registran porcentajes más bajos en las categorías, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o casos de feminicidio en algunos lugares del país, ¿no? Que forman parte, pues, del subconjunto de homicidios también. Pero no obstante, en términos globales de mortalidad violenta, la carga sigue recayendo abruptamente sobre la población masculina y es ahí donde debemos seguir incentivando el tema de políticas públicas, como también desde el sector podemos pues seguir contribuyendo a que esta brecha disminuya completamente, hacer esos acompañamientos, planes de previsión exequial en sus asistencias, brindar dentro de su paquete mucho más acercamiento psicológico, miles de acciones que podemos tomar también como sector y a su vez con acercamientos con estas instituciones de orden nacional poder empezar a generar esas políticas públicas que hablamos. Existen los datos, están dispersos, no se les da el foco como sector funerario, que es lo que queremos seguir realizando. Vemos aquí la mortalidad violenta en Colombia durante este semestre afectó predominantemente a personas jóvenes y de mediana edad, con una concentración marcada en adultos y jóvenes, ¿sí? En esta gráfica se muestra el número de muertes violentas por esos grupos y donde se encuentra pues básicamente estacionadas en esos grupos de personas jóvenes y de mediana edad. Números de muertes violentas registradas en este primer periodo vemos que de 18 a 28 años y de 29 a 44 años se concentra pues la gran mayoría de estas víctimas, mientras que los menores de 12 y adultos mayores de 75 pues presentan una cifra inferior. Los datos indican, o de acuerdo a esta gráfica que estamos viendo en este momento, más del 60% de las muertes violentas correspondieron a personas entre 18 y 44 años de edad. En particular, el grupo ese de 18 a 28 años tuvo 4.385 víctimas violentas y del 29 a 44 años registran 4.664 víctimas, siendo estos dos rangos de edades los más afectados, ¿cierto? Estas edades corresponden a la juventud y adultez temprana, etapas de acuerdo a lo que ya nosotros vemos frente a experiencia, ¿no? Eso sí ya es algo más eh, cualitativo, que estas edades corresponden, eh, pues, de pronto donde más expuestos se encuentran los jóvenes de esa mediana edad frente a, pues, cualquier situación que le pueda causar esta muerte no natural en estos rangos de edades. Continuando, hacemos un zoom grande por departamentos. La carga de muertes violentas durante el 2025 o el primer semestre de 2025, pues no está uniformemente repartida en todo el territorio nacional, sino que se concentra en ciertos departamentos y regiones del país. Una tendencia también que evidenciamos tanto en los datos de la primera publicación de CIEX como en lo que llevamos de este año, es que las regiones más pobladas y urbanizadas, así como son aquellas que afecta el mayor número de estos delitos o los niveles de criminalidad, ¿cierto? Concentraron la mayor cantidad en esas ciudades. ¿Sí? Y tiene toda la lógica. Mayor población, pues mayor concentración también de la criminalidad. En cambio, departamentos de población reducida o los insulares, San Andrés, Providencia, presentaron los números pues, más bajos en este informe
revelado también por Medicina Legal. En cifras absolutas, ya si lo vamos a aterrizar aquí en esta imagen, vemos que Antioquia y Valle del Cauca encabezaron la lista de departamentos con más muertes violentas en el semestre. Antioquia registró 1.989 muertes violentas, siendo el departamento con el número de casos más alto, ¿cierto? Y Valle del Cauca siguiéndola muy de cerca con 1.847 muertes violentas también en lo que va corrido o en lo que iba corrido del primer semestre del 2025. Esto se asocia a que ambos departamentos, pues lo que decíamos hace un momento, son densamente poblados y contienen grandes ciudades como Medellín, Cali, ¿sí? Y con los históricos vemos también problemáticas de seguridad grande en Bogotá, que está ahí de tercera, que se reporta aparte como distrito capital. Normalmente veíamos en la primera de CIEX que eran los 32 departamentos más Bogotá. Siempre va a estar por fuera, no incluida como departamento. También aportó una cifra de 1.203 muertes violentas la ciudad capital durante este semestre, ¿no? Otros departamentos con incidencia notable, pues fue Cundinamarca, concentrando 738 casos, gran parte de esos casos distribuidos en diferentes municipios. Sin embargo, Soacha es uno de los municipios que más presenta las tipologías de muertes violentas. Vemos Atlántico con 692 y no incluimos, pero que también están ahí dentro de ese ranking, Santander con 647, Cauca con 635, Santander con 590, entre otros, ¿cierto? La siguiente gráfica, esta que seguimos viendo, ¿no? Son los 5 departamentos con mayor número de muertes violentas en lo que va pues de este semestre. Aquí unas conclusiones claves para finalizar, ¿no? Y es que el primer semestre del 2025 Colombia experimentó un volumen significativo de funciones, alrededor de esas 140.000, de las cuales aproximadamente 10% fueron muertes violentas atribuibles a homicidios, accidentes y otras causas externas. Las muertes por causas naturales, enfermedades cardiovasculares, cáncer, afectaciones respiratorias, siguen representando la abrumadora mayoría del 90%. Esta conclusión la sacamos de acuerdo a las cifras, a las estadísticas que tenemos de años anteriores, donde vemos que las enfermedades isquémicas del corazón son la causa número 1 de muerte en nuestro país. Y homicidios y otras muertes violentas, pues se ubican de quinto puesto a nivel nacional. Viendo estas cifras, viendo este zoom, podemos pues hacer esos pronósticos de que las muertes violentas o van a escalar un escalón más en ese ranking de muertes violentas, o vamos a continuar, perdón, en esas causas de defunciones, o se va a mantener en ese quinto puesto, ¿no? Eh, las enfermedades isquémicas del corazón identificadas como la principal causa de muerte. Haciendo este zoom en todo el tema de las muertes no violentas y lo que hablábamos hace un momento justamente de hablar de la profesionalización de la prestación de nuestros servicios en esas muertes violentas, pues también hago aquí un breve paréntesis pequeñito para invitarlos a nuestro podcast de la Ascensión en Hablemos con Significado, ¿cierto? En este episodio se habla con el doctor Camilo Andrés Jaramillo Uribe, un tanatopractor, embalsamador, docente internacional con más de 30 años de experiencia. Tiene formación en Nueva York, realmente una eminencia en estos temas de tanatopraxia y embalsamamiento. Ahí compartió con nuestro gerente general Guillermo Chávez, cordialmente invitados también para que lo busquen, toquemos, aprovechamos pues que estas cifras, hablando de accidentalidades, muertes no naturales, pues también hace un empalme grande con este tema. Adicional,
invitarlos, si no están inscritos en nuestras listas de distribución, que por favor a través de este medio nos dejen sus correos electrónicos, donde semanalmente desde CIEX estamos emitiendo datos relevantes que han salido durante esa semana, algunos boletines que se emiten, logramos capturar la información, presentarlos ya sea a través de Reels o algún mensaje dinámico donde tengamos esos daticos relevantes del sector. Contarles que desde CIEX seguimos trabajando en investigación. Hoy justamente nuestro director Julián Camilo Cruz no logró conectarse a esta sesión, dado que se encuentra reunido con la Red Nacional de Bibliotecas para continuar con una exploración grande que traemos de rituales funerarios. Estamos pensando en tener o en elaborar un documental completo. Nos estamos apoyando muchísimo con el sector funerario, obviamente, pero también con la academia para poder entrar a esos rincones del país y poder identificar completamente esos rituales ocultos, ¿no? Tal vez en las metrópolis, en las ciudades, seguimos, y es un tema que lo ha tocado mucho la experta María del Pilar, definitivamente el tema de los rituales funerarios en Colombia. Entonces, ahí seguimos nosotros contribuyendo. Vamos a hacer una gran investigación sobre ese tema que también, pues, obviamente como lo es todo CIEX, somos todos, vamos a estar compartiendo también pues esa información en el momento que la tengamos. Las puertas abiertas también a la biblioteca CIEX, que la pueden encontrar directamente colgada en la página de Remanso, todos los aportes que tengamos frente a la industria, que queramos compartir con la industria, pues van a ser muy bienvenidos. Desde nuestro lado, lo mismo, cada información o cada documento, investigación que vayamos generando, que aportemos o veamos que pueda aportar al sector, pues va a estar ahí en esta biblioteca. Cordialmente invitados a que sigan participando. También hemos recibido muchas solicitudes de información ya de empresas del sector muy puntuales. Hemos estado un poco retrasados, han sido muchas. Afortunadamente el proyecto ha tenido muy buena acogida, entonces vamos paso a paso, vamos desocupando ese bucket de solicitudes, pero igual, ahí estamos pendientes para cualquier cosa, lo que podamos colaborar y seguir aportando a este bello sector, pues vamos a estar encantados de realizarlos. ¿Listo? Sí, somos todos una comunidad que transforma el sector funerario desde el conocimiento, la evidencia y la colaboración. Muchas gracias a todos por ser parte de esta revolución y esperamos seguir creciendo en compañía. Muchas gracias, María del Pilar. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. No sé si alguno de los asistentes quiera hacer alguna pregunta, de pronto conocer un poco sobre su región en específico, cómo se viene comportando. Igual les recuerdo que esta presentación estará en nuestro canal de YouTube y de ella se me ha ocurrido pues como algunas cosas que serían muy interesantes. Hoy por hoy también tenemos que estar muy ligados a todos los temas de tecnología. Se habla muchísimo de inteligencia artificial y pues como que se nos vuelve un tema de todos los días, pero somos pocos los que nos damos a la tarea como de indagar un poco más sobre ella en particular y ver de qué manera la podemos como adaptar a nuestras organizaciones, pero es una realidad, tenemos que aprender de ella, tenemos que aprender de todos los temas digitales, de redes sociales, de marketing, etcétera. Hasta hace pocos años lo único que conocíamos era el Facebook, pero hoy por hoy nos encontramos con unas herramientas valiosísimas y unos medios de divulgación como el podcast, que no es más que una conversación que usted puede tener con expertos
que lo podríamos generar también con algunas familias que hayan tenido la posibilidad de ser atendidas por alguna de nuestras empresas y tener con ellas como ese testimonio de experiencia y poco a poco ir construyendo comunidades que nos va posicionando en cada una de nuestras regiones como la mejor alternativa para la prestación de los servicios funerarios. Y lógicamente, cuando tenemos los temas de previsión exequial o de contratación pues con el Estado, con entidades que le ofrecen a sus empleados pues el servicio funerario. Por ejemplo, una de las causas de fallecimiento por muerte natural o la más grande, y ha sido así durante los últimos años, son los temas cardíacos, por infarto, por isquemias, por, no sé, temas que estén relacionados con el sistema cardiovascular. Qué bueno sería que a alguno desde el tema funerario se le ocurriera como crear un programa o unos tips o algo donde propusieran buenos hábitos de alimentación, por ejemplo, porque estamos también muy enmarcados, la mayoría pues de las empresas nuestras, a que nosotros somos empresas funerarias. Entonces, nuestras comunicaciones y nuestros mensajes a través de redes, y que está muy bien, desde luego, se enmarcan exclusivamente en mostrar nuestras salas de velación, en publicar los fallecimientos o los servicios que tenemos en el día, en hacer como mostrar nuestra actividad diaria. Pero sería también muy interesante que pudiéramos generar contenido de prevención, de cuidado de la salud, de actividad física, no sé, pues como que algo que en últimas, cuanto menos fallecimientos hayan, pues nosotros vamos a tener un número controlado de servicios funerarios de nuestra previsión, por ejemplo, de cómo prevenir la accidentalidad, de cómo motivar a los jóvenes a que hablen, a que cuenten, a que se vinculen pues como a esas entidades que están allí dispuestas para escucharlos y hacer todo un acompañamiento en depresión y en temas que al final terminan en suicidios, de cómo nosotros poder hacer presencia en las comunidades educativas y abrirnos unos espacios en las escuelas de padres que por obligación deben tener todas las escuelas y colegios, que es donde en últimas se está formando nuestra juventud, nuestra niñez, y que son ellos quienes pronto van a tener que tomar la decisión de sus contratos o planes de previsión exequial. Entonces, estas charlas de datos, de información precisa, son muy importantes. En nuestra página www.corporación Remanso hay una pestaña de CIEX. Allí la pueden consultar. Recuerden que también en las propuestas que se hacen para de las licitaciones, para las gobernaciones, para las corporaciones autónomas regionales, para las diferentes entidades públicas y privadas que tenemos en nuestras regiones, es importante como ponerles esa carnita, como ponerles esa información del dato de nuestra región y hacerles ver que se está en la capacidad de cumplir con los servicios funerarios en una población que tiene, por decir algo, tantos fallecimientos en el último semestre, que las causas de fallecimiento son tales y tales, que ustedes también le pueden ofrecer a esa entidad que está pues solicitando esa cotización de servicios funerarios, pues como algunos valores adicionales o algunos extras que los pueda hacer interesantes, y qué mejor que esas propuestas siempre estén acompañadas del dato. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Mario. Tal vez en enero
o en febrero, que es nuestra convención. Aprovecho para contarles que nuestra convención 2026 será en Cartagena, 21, 22 y 23 de febrero. Empezaremos un domingo, es la primera vez pues que vamos a tener esta experiencia, para terminar el martes siguiente. El próximo año tenemos un calendario electoral que también hace como que los cronogramas pues de estas actividades se cambien. El 8 de marzo, que sería más o menos como las fechas cercanas a nuestra convención, son las elecciones para Cámara y Senado. Y antes del 21 de febrero está el Carnaval de Barranquilla. Entonces esa es la fecha pues que se ha decidido para nuestra convención. Allí pues ya todos súper invitados. En pocos días estaremos sacando la información para que podamos ir inscribiéndonos y haciendo como la agenda. Y por otro lado, quiero aprovechar para invitarlos a nuestro diplomado de tanatopraxia y tanatoestética que haremos en Medellín, o mejor, en modalidad virtual, del 4 al 14 de noviembre, la primera semana con sus clases teóricas que serán virtuales, y la segunda semana de práctica lógicamente presencial en la sala de tanatopraxia de la funeraria San Vicente, donde garantizamos que van a tener las mejores experiencias de práctica en nuestro quehacer de la preservación y presentación de los cuerpos, para que sus familias puedan validar la muerte de sus seres queridos y con ello contribuir a unos buenos procesos de duelo. Ustedes saben que en el fallecimiento el protagonista debe seguir siendo el fallecido. eh, que las familias tengan la posibilidad de verlo, de tocarlo y de darle una despedida de la mejor manera para honrar lo que fue su vida. Entonces, desde ya invitados, el cupo es limitado porque pues no podemos tener más de 25 personas en una sala de tanatopraxia, aunque allí hay trabajo 24 horas. Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles, cuando vamos a abordar un tema de experiencia y de servicio y de comunicación dentro de nuestro servicio funerario a cargo de Mauricio Vargas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.